Pues el tema es la cultura lacustre en Mesoamérica y esencialmente pues es un trabajo que presento por la Universidad del Tepeyac y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí tienen ustedes la parte de Mesoamérica hacia el siglo XVI, al momento del contacto. Y miren ustedes, nos vamos a acercar para ver los grandes lagos que había en ese entonces, no son los del siglo XVI. Tenemos desde el área de Michoacán todos estos cuerpos de agua y también algo interesante, los que tenemos hacia el Golfo que van allá por Tlaxcala y Puebla, junto con los famosos Axalapascos. Entonces pueden ver ustedes que no es el paisaje que hoy tenemos tan ausente de agua, sino que había pues muchos más lagos en la región. Esencialmente estos lagos corresponden a lo que es el eje neovolcánico transversal. La mayoría de estos cuerpos de agua se forman al pie de los altos volcanes o de la forma de la geomorfología estructural que va permitiendo en algunos pasos cuencas con salida al océano y en otros cuencas endorreicas. Entonces vean ustedes cómo la asociación de las montañas, y digo porque así lo digo porque este es el seminario de antropología de la montaña, bueno, pues vean ustedes cómo estos cuerpos de agua están entonces asociados a las altas montañas del país. Muy bien, esta geografía va a tener en la parte norte las cuencas hidrológicas de los ríos Lerma-Santiago. Eso sí tiene salida, tiene drenaje hacia el Pacífico. Y luego tenemos otro drenaje que da al sur, también al Pacífico, por el río Balsas, que es la cuenca del río Balsas que va a drenar desde Tlaxcala, Puebla, y luego irá tomando aguas de Morelos, Guerrero y salir en la frontera actual con Michoacán. Y finalmente, de estos dos grandes cuencas hidrológicas, tenemos la cuenca endorreica de la Cuenca de México, como pueden ver ahí ustedes, lo que va a ser los 5 lagos que en un momento voy a comentar. Entonces es el paisaje hidráulico que tenemos hacia el siglo XVI. Pero no crean que este paisaje hidráulico siempre ha tenido el mismo nivel de aguas. Vean ustedes a la derecha de esta gráfica, en el extremo derecho, tengo 25,000 años antes del presente y del lado izquierdo, en la parte inferior, la fecha actual. Año 2000, digo, por 20 años en estas cuestiones de geomorfología y geología, 20 años es un espacio muy mínimo frente a la escala que tenemos de 25,000 años. Y vean ustedes cómo el nivel del lago en este estudio de Lozano García y Caballero de la UNAM, ambos investigadores en la cuenca del Alto Lerma, vean ustedes cómo ha habido oscilaciones. La línea amarilla nos marca momentos en que los lagos pierden profundidad y otros en que ganan. Entonces vamos a tener un vaivén hidráulico de que sube y bajan las aguas. Y vean ustedes en el margen exterior izquierdo, a ver si lo puedo marcar, esta parte que estoy señalando ahorita, la vuelvo a marcar. Tenemos los periodos arqueológicos clásicos, ¿no? Formativo, preclásico, clásico, epiclásico y luego posclásico. Y vean ustedes cómo el nivel del agua en estos momentos fue menor y sube hacia lo que va a ser el siglo XVI. O sea que antiguamente tuvimos en estos periodos poca agua. O sea, el nivel de los lagos fue menor. Vamos a verlo más de cerca, ya en periodos arqueológicos. Van a ver ustedes aquí lo que se le llama el índice de Palmer frente a las sequías, algo muy importante. Miren ustedes la gran sequía que tenemos en fuentes históricas de 1454, en el año 1 Conejo. Vean ustedes hasta dónde bajó, -4 grados, y provocó una terrible sequía. Van a decir, oye Arturo, ¿y por qué ahora ya no tenemos lagos? Bueno, es otra historia que les voy a platicar porque ya no tenemos lagos ahorita. O sea, lo que quiero decir es que ha habido periodos de sequía en que los lagos han bajado mucho y aquí no me dejará mentir Margarita, con quien tuve el gusto de compartir trabajos en el Nevado de Toluca, que nos explicaban los especialistas
en limnología, que había bajado hasta 5 metros en las aguas en Nevada de Toluca. Entonces, son estos periodos de gran sequía donde los rituales se intensifican. Fíjense qué interesante. Son momentos en que los rituales se van a intensificar. Hoy no tenemos agua por un proceso que voy a explicar en un momento, pero estaríamos en un momento más óptimo, más húmedo. Aún con un cambio sí que tendríamos reciente de los últimos, por lo menos 50 años, de la crisis ambiental. No digo cambio climático, porque el cambio climático lo están viendo ustedes en esta gráfica. El cambio climático es un proceso natural. Lo que tenemos ahorita es un cambio climático por una crisis climática, por una industrialización, por un consumo excesivo que genera calor, ¿no? Entonces, ahí sería una cuestión interesante de considerar. Muy bien, vamos a ver entonces el entorno ambiental lacustre. Vamos a meternos un poco más al tema. Y miren ustedes que esta gráfica, esta imagen, miren, estamos con azul claro. Este es el perímetro en azul claro. Ah, se me fue, disculpe. A ver si puedo regresar. Este es el perímetro en azul claro. Lo voy a marcar. Ahí lo tienen ustedes. Es más o menos de hace 8,000 años. Síganlo ustedes en la imagen. Vean cómo el lago era más extenso y más profundo. Hace 8,000 años. Después de una glaciación, o sea, en un periodo interglaciar, en un periodo en que hay glaciación. Cuando hay glaciación, el nivel baja, porque el agua está congelada. Pero cuando entramos a un interglaciar, se deshielan estos cuerpos de hielo y drenan a la cuenca de México. Pues ahí tienen ustedes en azul claro la extensión hace 8,000 años y luego en azul marino la extensión hace 500 años, que es al momento de contacto, y ahí pueden ver Tenochtitlán en amarillo, la traza con sus calzadas, y lo más triste, en ese color medio verdecito turquesa, este es el Nabor Carrillo, esta es Ciénega San Juan, este es el lago de Zumpango, y vean los remanentes que nos quedan. Ya no hay agua. En el periodo del siglo XVI teníamos 2,000 kilómetros cuadrados de cuerpo de agua, hoy tenemos 10 kilómetros de agua. Esa es la tragedia ambiental. Vamos a ver más de cerca el lago de Texcoco con cuerpos de agua que están al norte, que es Xaltocan. Xaltocan era de muy poca profundidad. Y Zumpango, que aún pervive, aún queda Zumpango. Y luego viene otro lago que tal vez no lo han escuchado mucho el nombre, que va a ser el lago de México. Creo que se me va a volver a ir. No. El lago de México, miren ustedes. No me da. ¿Por qué no toma? Lo voy para atrás. ¿Por qué no me da dibujar? Bueno, ya lo agarro. Lago de México, miren ustedes, Lago de México. O sea, tengo al norte Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Estas aguas son salobres, pero estas son aguas dulces. Entonces tienen ustedes aquí esta conformación en donde los mexicas, con el apoyo de los texcocanos, van a construir a partir de 1450 más o menos, otros dicen que es más tardío, 1490, van a empezar a construir el famoso Albarradón de Nezahualcóyotl. Y esa es la primera intromisión, la primera alteración al ambiente lacustre. La vamos a tener hacia el siglo XV, que es un albarradón que va a separar las aguas salobres de Texcoco, Xaltocan y Zumpango con las del Lago de México, Xochimilco y Chalco. Aquí la producción es interesante que tomen en cuenta ustedes que Texcoco tiene, lo que estoy marcando ahorita, una zona de chinampas. Y van a decir, oye Arturo, ¿y cómo que hay chinampas en un lago salobre? Es que son las aguas que están bajando de la sierra. Es la parte del drenaje que está llegando al lago y esa agua es dulce y entonces puede darse aguas y también lo tendríamos en Zumpango, un fenómeno más o menos parecido cerca de la isla de Zumpango. Cosa que no sucede así en el famoso Xochimilco, Chalco, que van a ser chinampas importantísimas y la misma Tenochtitlán,
que va a tener sus propias chinampas. Es importante anotar que las aguas de los lagos Texcoco, Zumpango y Xaltocan no son potables, no son potables por su salinidad, y las aguas dulces de Xochimilco y Chalco no son provechosas más que para la agricultura, pues los residuos de plantas y animales que poblaban el ecosistema les daban mal sabor, así que dependían de dos acueductos, el más importante el de Chapultepec, que va a ser destruido por los españoles en el sitio, y el de Coyoacán, y ya posteriormente en los primeros años del virreinato, tendremos uno que va a venir del rumbo de Azcapotzalco. Bien, aquí tenemos una imagen del lago Nabor Carrillo en la actualidad. Tuve la oportunidad de navegarlo hace unos cuantos meses por parte de la CONAM, y pues es un lago somero, no, es poco profundo, se ve grande, pero pues es una extensión pequeña, pero nos da una idea de lo que fue hace 22,000 años, cuando se empieza a formar algunos investigadores. Algunos lo avientan más atrás. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que la cuenca de México drenaba hacia el Pacífico, no era cuenca, era un valle que tenía drenaje por la parte sur, entre lo que sería hoy la carretera de Cuernavaca, pero hace 700,000 años vamos a tener la fase eruptiva Chichinautzin, que va a cerrar con volcanes el sur por donde drenaba, y entonces las aguas quedan atrapadas. Pero como tenemos procesos volcánicos, procesos geológicos, pues estos lagos tenían una alternancia muy compleja, pero por lo menos sí tenemos datos de que hace 22,000 años teníamos un lago más frío, húmedo y profundo, que luego fue cambiando a cálido y seco, y eso provocó que se fuera haciendo salobre. ¿Por qué es salobre? Aquí lo tienen, es el famoso tequesquite, es una combinación de bicarbonato de sodio y sal. Esencialmente va a ser muy útil para las aves acuáticas, y eso va a ser importante para la dieta prehispánica, sobre todo porque consideren ustedes, y esto es fundamental, la dieta de proteínas. No tenemos, como en otras civilizaciones, ganado vacuno ni ganado porcino. No tenemos ningún tipo de ganado, entonces el consumo de proteínas animales lo vamos a tener únicamente por la cacería o la captura de aves. Y la captura de aves va a ser fundamental en la dieta y en la forma que es la cultura lacustre. Aquí tienen ustedes una imagen de un corte lateral de lo que sería la cima del monte Tlaloc. Me voy a acercar. Y lo que es Texcoco en la antigüedad. Esto es muy importante, porque cuando hablamos del ambiente lacustre, no es solamente pensar en la parte baja del extremo inferior izquierdo, donde ven ustedes el lago de Texcoco con sus chinampas, sino que es toda la montaña que nos va a llevar hasta la cumbre, donde está el adoratorio del Monte Tlaloc, y nos va a permitir ver diferentes pisos altitudinales térmicos. Cada piso tiene su dinámica climática, tiene sus propias especies forestales y animales. Y entonces, vean ustedes la riqueza que estamos considerando. No es nada más el lago, sino es las montañas desde donde se acumulan las aguas que van a drenar al lago. Y aquí hemos puesto ilustraciones antiguas, ¿no? Como el adoratorio del Monte Tlaloc, según el Códice Borbónico, y abajo Texcoco. Cabe decir que el Templo Mayor de Texcoco era de mayores dimensiones que el del Templo Mayor, y ya había una discordia ahí entre la gente de Texcoco y los mexicas de Tenochtitlán, que dio la ruptura de la Triple Alianza y le permitió a Cortés el éxito en su labor militar de 1521, esencialmente porque hay una ruptura en la Triple Alianza, en la disputa de Texcoco y Tenochtitlán por la sucesión de Texcoco con Iztlizóchitl. Pero las alteraciones ambientales nos podemos ir todavía mucho más atrás con Teotihuacán. Para elaborar los estucos, los hornos que se hacen necesarios para esta elaboración, pues van a traer una expoliación de los bosques impresionante. Y Teotihuacán está muy cerca del lago de Texcoco, por lo menos de las formas hidráulicas de su momento histórico. Y entonces vamos a tener ya alteraciones. Muy interesante, porque entonces tendríamos que a mayor civilización
mayor alteración ambiental. Hay una mayor exigencia agrícola, hay una mayor exigencia de recursos naturales para poblaciones urbanas. Entonces, sustentar estas poblaciones magníficas con estos edificios implica una vida lacustre que les quedaba cerca, pero a la cual iban expoliando. Aquí tienen ustedes una imagen que me parece más certera de lo que era el lago de México, el lago de Texcoco. Los voy a marcar, estos lagos, porque miren ustedes, este es el Albarradón de Nezahualcóyotl. Esto es Iztapalapa, este es el Cerro de la Estrella, y esto es el Tepeyá, y esta es la Nueva Tzacualco. Entonces, corta las aguas que nos vienen de este lado, que es el lago de Texcoco. Este es el lago de Texcoco. Y aquí pueden ver que el diseñador, que es mi buen amigo Jesús Medina, marca aquí lo que sería el lago, pero vean cómo muestra tierra, o sea que para él en ese momento no hay conexión. Hoy te voy a explicar lo de las conexiones entre los lagos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que todas estas calzadas, esta es calzada Nonoalco, esta es calzada del Tepeyac, esta es la calzada México-Tacuba, esta es la calzada de Iztapalapa. Estas calzadas también retienen las aguas, no dejan el drenaje natural. Hay un cambio, aunque van a construir acequias, pero hay una manipulación. Y otra cosa muy importante, no imaginen ustedes los lagos de todo el altiplano central de México como espejos de agua extraordinarios, muy bonitos, ¿no? Estaban llenos de plantas, a veces no se podía navegar en ellos porque bajaba el nivel del agua y entonces eran más bien humedales, ¿sí? Entonces, esta ilustración me gusta mucho porque esta es circuito interior que viene de Chapultepec y vean cómo aquí el artista nos lo pone totalmente como una ciénega. O sea, no es un cuerpo de agua profundo. Este sería el lago de Chalco y este lago de Xochimilco. Aquí tienen al Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, el Telapón, el Teyol, el Monte Tlaloc y Texcoco estaría por acá. Bueno, lo que tenemos entonces son cuerpos de agua salinos al norte, dulces al centro y también dulces al sur, pero ¿qué creen? Tienen diferente nivel. Miren ustedes, el nivel del agua es diferente. Y además su profundidad, pues era, ya con lluvias era sobre 4 o 5 metros los lugares más profundos. Pero ¿qué les parece si lo hacemos más didáctico? Miren ustedes el gran problema que se tiene. Aquí tenemos un corte hipotético y vean ustedes que el lago de Zumpango es el más alto, miren. Está a mayor altura, miren. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el lago de Zumpango. Más abajo de Zumpango vamos a tener Xaltocan y la laguna de San Cristóbal. Pero los niveles también son distintos del lado de Chalco y Xochimilco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el más bajo de todos es el lago de Texcoco. Y ese es el gran problema de la Ciudad de México. Que el nivel donde se va a construir Tenochtitlán está por debajo de los grandes lagos exteriores. Quiere decir que cuando viene una lluvia, Xaltocan se llena y drena, perdón, Zumpango se llena, drena Xaltocan, Xaltocan se llena, drena San Cristóbal y todo el agua se la avienta a Texcoco. ¿De dónde va a caer todo el agua? E igual va a pasar con Chalco y Xochimilco. Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa? Pues que el agua sube y se inunda la ciudad. Tenochtitlán fue inundada en varias ocasiones. Por eso construyen el Albarradón de Nezahualcóyotl, para que estas aguas que vienen no nada más del área cercana a Tenochtitlán, sino de toda la cuenca lacustre, que se vienen a depositar al lago de Texcoco, no inunde la ciudad. Entonces se construye el Albarradón. Primera respuesta. Luego el Albarradón de Ahuitzotl, ahorita lo vamos a ver. Y luego, ya en el periodo virreinal, pues van a tener que hacer tajos y romper por Nochistongo para sacar el agua por el río Tula. ¿Y qué creen? Pues que se inundó Tula hace poco tiempo, que recordarán la tragedia que vivimos los ciudadanos al enterarnos de lo que pasó en Tula. Es que sigue siendo el drenaje de la Ciudad de México. Pero el problema hoy es que no nada más son las aguas de lluvia,
sino también las aguas que estamos trayendo del Cuetzamala y de todos los pozos para abastecer a 20 millones de seres humanos en su consumo industrial y habitacional. Entonces son aguas que estamos trayendo, más las que están lloviendo, y todo eso hay que sacarlo, y hay que sacarlo por desnivel. Esa es la gran problemática, y es interesante porque hablando de la cultura hidráulica, vamos a tener entonces cómo hay una ingeniería hidráulica prehispánica para resolver, sobre todo texcocana, y luego mexica, y luego esta ingeniería hidráulica va a ser novohispana, y la vamos a ver terminada en el drenaje profundo en tiempos recientes. O sea, la Ciudad de México, desde el siglo XV hasta el presente, tiene un diario enfrentamiento con las aguas para poder sobrevivir por los desniveles que están ustedes observando en esta imagen. Vamos a la que sigue. Y vean ustedes, por ejemplo, algunas inundaciones y para 1521 ya no eran 2000, el lago de Texcoco había bajado a 600. Y vean la tabla de abajo cómo va disminuyendo el área lacustre en kilómetros cuadrados, porque fue necesario, o esa fue la propuesta que tuvieron, de ir desecando para evitar inundaciones. Estas inundaciones son del siglo pasado, vean ustedes las fotografías, pueden ver ahí, aquí está Palacio Nacional, voy a tratar de mostrárselos, aquí está Palacio Nacional, ¿no? Y vean ustedes cómo, pues aquí está como si fuera Xochimilco, ¿no? Hasta trae su nombre, ¿ya vieron? Entonces se trajeron las tinajeras de allá, trajineras, perdón, se las trajeron para navegar en las calles, porque además no crean que es inundarse y un día, ¿eh? Es inundarse y varios meses. Y entonces esas aguas que quedan ahí se juntan con las residuales y quedan estancadas, y lo único que tiene ahí es un foco de infecciones. Ese es el problema, ese es uno de los problemas, ¿no? Muy bien. Pero ahora vamos al término arqueológico. Vean ustedes esta imagen del estimado amigo Tomás Fischinger, donde vemos Iztaccíhuatl y Popocatépetl ahí engalanando el paisaje, pero estamos viendo lo que son los lagos antes de que entren las grandes urbes, los grandes edificios de los siglos XIV, XV y XVI. Esto sería una forma natural. De cualquier forma, es interesante que el trabajo de los arqueólogos en el área que ocupaba el agua encontraron 1100 lugares con restos arqueológicos. Y ahora, si no hay arqueólogos, ¿cómo que son los de arqueología subacuática de mi querido amigo Roberto Junco y de Lina de arqueología subacuática? ¿Cómo se metieron allá al agua los del México antiguo? Vamos a explicar por qué hay evidencia arqueológica en cuerpos de agua. O sea, no es una arqueología subacuática en los términos de que ellos buceaban o lanzaban necesariamente. Miren ustedes a lo que quiero llegar. La parte que ven ustedes, esta la voy a señalar. Esta es lo que corresponde, no, la hice mal. Este es el área de lo que iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México, el que fue cancelado por esta administración. Y esto que es azul más claro es el área federal que está protegida. Y aquí tienen ustedes el lago Nabor Carrillo, que es el que ahorita les mostré las fotografías. Bueno, esta ilustración les muestra ocupación muy antigua, los restos del hombre de Tepexpan, que sabemos que es una mujer, y se iría hacia unos 7000 antes del presente. En el Tepetzingo tenemos evidencias que irían a 10,000 antes del presente. Tepetzingo es el Peñón de los Baños, junto al actual aeropuerto Benito Juárez. Y hay otros investigadores que en la zona de Chalco aseguran que tienen evidencias de 22,000 años antes del presente, pero todo eso está pues a discusión, los fechamientos de la prehistoria. Vamos a ver entonces qué es lo que acontece. Esta es una ilustración de Parsons del área de Texcoco. Como pueden ver, está Chimalhuacán en la parte de abajo, al norte está Patlachique, y vamos a ver entonces cómo va a empezarse a ocupar
ahora estamos entre el año 950 y el año 1150 y vean ustedes cómo empiezan a aparecer diferentes asentamientos y aldeas. Vean ustedes a lo que se refieren los arqueólogos al decir que hay evidencia arqueológica dentro del cuerpo de agua. Vean ustedes que marcan aldeas en lo que está pintado de azul. Y es que muchos son islotes de temporal. Como entre la época de lluvias y la época de seca cambia el nivel del agua, entonces se crean aldeas temporales esencialmente para la recolección de elementos que vamos a ver ahorita o la captura de aves. Después nos vamos hacia el año 1150, 1350 y va a cobrar importancia la producción de sal. Va a cobrar importancia la producción de sal y ya cuando entramos al último periodo de ocupación prehispánico entre 1350 y 1519, vean ustedes cómo hay varias salineras y aldeas. Entonces, cuando los arqueólogos se encuentran tanto sobre esto, es que recuerden ustedes que es un lago poco profundo y que en los cambios de niveles entre la temporada de seca y lluvia y si hay una temporada con mayor seca, entonces surgen islotes que después van a ser tapados por el agua. Muy bien. Entre los textos más antiguos que tenemos, sin duda está el Códice Xolotl, con el célebre Nopaltzin, que lo estamos señalando, el Monte Tlaloc, Texcoco, Huexotla. No voy a detenerme más en el Códice Xolotl, es un texto que merece mucha atención, pero se los quise mostrar como un elemento de la cultura lacustre, porque miren ustedes, lago de Chalco, lago de Xochimilco, lago, bueno, ahí ya no está México, ¿verdad? Pero esto sería el lago de México, lago de Texcoco, y aquí pueden ver el símbolo de Xaltocan, y aquí estaría Zumpango. No es una visión cartográfica, porque la visión de ellos es más simbólica, pero vean que aquí está el Popocatépetl, la Sierra Nevada, el Monte Tlaloc, Cholula, ¿no? Entonces, toda una narrativa de lo que está aconteciendo, teniendo como la parte central el Códice Xolotl. El Códice Xolotl son varias ilustraciones, son varios lienzos, pero quise mostrarles uno de los más representativos. Me gustaría compartir esta imagen, a ver qué les parece. Vamos a empezar en el momento temprano de los mexicas hacia 1325, 1350, cuando no están los albarradones ni todas las calzadas. Quiero comentar que la Fundación de México Tenochtitlan, los relatos que tenemos se los debemos a Xcoatl y a Tlacaele, que en el primer cuarto del siglo XV reescriben la historia de los mexicas. La discusión es que son aztecas hasta que Huitzilopochtli, en su camino al centro de México, les dice que cambien el nombre por mexicas, y para otros son mexicas en tanto fundan México Tenochtitlan. Entonces, cuando hablamos que salen de Aztlán son aztecas, y cuando hablamos que ya están en la cuenca y ya sentados serán mexicas. Aquí estamos en el momento de la fundación de Tenochtitlán. Vean que hay muy pocas calzadas y vamos a correr la imagen a ver qué tal les parece. Ahí tienen ustedes los principales lugares. Estamos en 1350. Llegamos a 1450, la expansión mexica, 1490, 1515, y ahora estamos en la conquista, en el México virreinal ya seco, en 1750. En 1850 sigue extendiéndose y vean nada más. 1950 y 2015 ya no hay nada. Es una animación que quise presentarles para que vean cómo se fue desecando todo esto. Vamos a ver algo sobre los recursos lacustres para la subsistencia. Desde el año 2300 a.C. tenemos el aprovechamiento de peces, la pesca, sobre todo en las áreas de agua dulce. En las de salobre los peces no pueden prosperar como lo hace en las aguas dulces. Y tienen ahí
ese plato de la cultura Zoapilco de 1000 años antes de Cristo, representando especies de pescado blanco. Y lo tienen ahí en la imagen inferior, estos peces que todavía Margarita los teníamos allá en tu cuenca, allá en Toluca y toda esa región, y que pues ya tenemos de Calderón de la Barca, que nos platican las crónicas del 19, que era muy sabroso ese pescado. Bueno, viendo entonces lo que son las apropiaciones, la fauna acuática fue fundamental en la dieta, como lo había comentado, esencialmente la caza de aves y la pesca, y tienen ahí ustedes diferentes representaciones del Códice Florentino que hablan de esto. Ya con Margarita ha tenido la gentileza y Ramses de invitarme con la publicación al respecto, entonces cuando ya se tenga el texto, pues podrán ustedes ver con detalle cuáles son las especies. Ahorita por ser una ponencia más de divulgación y en este medio, pues no encargo tanta atención a ello, más que de manera muy general. Vean ustedes allí el ajolote, que ahorita hay un escándalo por los que soltaron hace poco los 200 que dicen que se van a morir rápido, pues ya desde antes se morían mucho porque eran exquisitos. Era un manjar de los señores, el ajolote. Y pues sus acosiles, que son como camaroncitos, sus crutáceos, y sus insectos y sus gusanos, pues toda una riqueza alimenticia que obviamente al desecarse el lago, pues se acaba esta tradición y es una forma más de subyugación de la cultura cuando se pierden los elementos tradicionales culinarios. Aquí tienen más elementos como el aguautle, que es el huevecillo de chinche de agua, arriba a la izquierda. La famosa espirulina, que dicen que hasta en la NASA la utilizaron en alguna misión espacial porque son algas muy ricas en vitaminas y proteínas y minerales. Dicen que es excepcional. También tenemos larvas de mosca, ¿no? Veanlas ustedes ya en esas dos imágenes. Pues no sé qué tanto sea de su apetito comerse unas larvas de mosca, pero son con mucha proteína. Asimismo, vean ustedes cómo era la captura de especies de aves, pero tomen mucha atención, por favor, a esta ilustración del Códice Florentino, que es característica del siglo XVI. ¿Y por qué les digo esto? Porque vean esta otra también del siglo XVI, el tipo de redes que se utilizan. Es que les voy a mostrar una foto de 1930, donde estas técnicas siguen vigentes. Fíjense qué interesante. Del siglo XVI tienen estas técnicas de capturas de ave, de esta obtención de recursos lacustres, y todavía cuando teníamos cuerpos de agua hacia 1934, las comunidades a las orillas del lago tenían las mismas técnicas. Aquí tienen ustedes el Códice Azcatitlán, vean al fondo las redes y luego las aves acuáticas y algunas peces y nutrias que son los famosos ahuizotles. Aquí ya les muestro las fotos de 1930-34 de lo que se conoce como la segunda expedición sueca, que publica entre el 34 y el 35, aunque para algunos las fotos son más anteriores. Vean ustedes cómo el agua llega a la rodilla, no son lagos muy profundos. Y vean cómo están con estas redes. Y les voy a pedir, por favor, que vean esta red. Vean este pescador. Bueno, aquí el agua es más profunda. Y vean ustedes el tipo de red. Es similar. Pero esta tradición, al decir, oye Arturo, pues, no estás hablando del agua de Texcoco. No, con las mismas técnicas, vean ustedes la relación de Michoacán, la mina 3 del año 1541, como este hombre está capturando con un tipo de red muy similar en el lago de Pátzcuaro. Bueno, pero pues todo esto hay que navegar, ¿no? Hemos visto brevemente la obtención de recursos alimenticios. Nada más tenemos una canoa arqueológica, se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. El nombre de las canoas son Alcali, Casa de Agua, o Acali. Esta se recuperó de la calzada de Tlalpan y se encuentra exhibida. Son simplemente troncos que les retiran la parte central
y vamos a ver los tipos que llegaron a considerarse. Son esencialmente de 5 metros de largo, llegó a haber unas muy largas de 15 metros, su velocidad 5 kilómetros por hora, que es algo así como 2.7 nudos, o sea que un poquito más rapidito, como si fueran al paso veloz, sin correr, ¿no? Tiene una capacidad más o menos de 1 tonelada. Disculpen ustedes. Consideren que todo el comercio lacustre se hacía por canoas. Miles de canoas surcaban los lagos, porque es más fácil que una canoa tripulada por 2 personas traslade 1 tonelada a una velocidad de 5 kilómetros por hora que cuántos tamemes necesitarían para traer los productos agrícolas de Xochimilco o de Chalco, ¿no? Entonces, fue fundamental en la economía y en el transporte la canoa. También se les llama a estas canoas monóxilos porque son simplemente ahuecamientos de un tronco. Hay trabajos de colegas, viene más adelante la cita, que han encargado su atención en una tipología de los mismos y cuáles son los elementos de propulsión que van a tener, ¿no? Pértiga, mango largo, diferentes tipos. Es un trabajo, lo regreso, que sí quisiera yo mostrarles quién es el autor de este estudio detallado que está publicado en la revista Arqueología Mexicana y felizmente no son pocos los autores que ahora encargan su atención a estos temas. Es Alexandra Viar, una de las investigadoras, no la única, pero sí de ella obtuvimos esto. Pero además de las fuentes que tenemos de este tipo de investigaciones, también tenemos representaciones y cómo era la vida. Miren ustedes, en el Códice Mendocino se nos dice que a los 13 años ya los jovencitos salen a andar en la canoa, algo así como subirse a la bicicleta, ¿no? Y ya se van solos por traer cañas, van tomando destreza y a la edad de los 14 años ya se inician a la caza y la pesca. Ahí pueden ver el mismo Códice Mendocino. Y luego más tardíamente pueden ya hasta trasladar materiales de construcción. Entonces vean ustedes cómo hay una economía de recursos con las canoas. Tenemos otra evidencia de una canoa temprana, sí, en la caja de agua del Colegio Tlatelolco, excavación realizada por Guillermo Arroyo. Tenemos una representación de una canoa, es hacia el siglo XVI, mediados del XVI, porque esta caja de agua va a tener elementos ya virreinales, pero vean ustedes ahí cómo se ve el individuo con su remo y la canoa. Entre las cuestiones, pues había muchos tipos de canoas, ¿no? También había canoas reales. Por ejemplo, aquí vemos a Moctezuma, cuando dentro de los argumentos que le venían a decir que ya venían los presagios, los terribles presagios, en un momento de descontrol, Moctezuma huye de Tenochtitlán. Y es todo un mito que tiene que ver ahí con el cerro del Tepeyac, ahí saludamos a Lourdes, del cerro de Chapultepec, y trae toda una serie de narrativas muy interesantes, pero cuando él va huyendo es totalmente mítico. Pero vean ustedes entonces cómo hay también navegación real, hay navegación festiva, como en este biombo del siglo XVIII del Museo Nacional de Historia. Vean cómo van con flores, con música, y aquí van con pértigas, no van con remos. Y algo importante. Miren ustedes lo que es el Chimayacali, que es pues una embarcación de guerra. Está tomada del Códice Florentino y a ver, vamos a verla. Nos acercamos a la canoa y qué es lo que tiene, lo estoy marcando ahí en rojo, tiene estas defensas para protegerse de los proyectiles. Ya sea ya en el momento de la conquista, cuando los españoles con arcabuces, con ballestas, atacan o hacen frente a las canoas, o en tiempos más antiguos, piedras y puntas de proyectil. Al final de cuentas, vean ustedes cómo van elementos militares dentro de la canoa y la canoa lleva protección para resguardarse de los proyectiles enemigos. La misma guerra en los cuerpos de agua la vamos a tener manifiesta en la gran batalla
de la toma de Tenochtitlán en 1521, quiero decirles que el hecho más relevante es que es la batalla naval a mayor altitud en la historia de la humanidad antigua. En serio. Por ahí, mi estimado amigo Luis Alberto Martos me comentaba, pues, es que también ha habido enfrentamientos en el lago Titicaca. Sí, pero son siglo XVII y más contemporáneos. Entonces, en la antigüedad no hay un lago tan alto en Europa. Este lago tan alto va a presentar batalla de miles de canoas. Eso es lo que conmemoró el gobierno federal mexicano el año pasado, cuando tienen la parte superior, lo pueden leer, 500 años de resistencia indígena, que es la defensa de México Tenochtitlan, y les invito a ver este material que espero sea de su agrado. El sitio a Tenochtitlán comenzó con un ataque a Iztapalapa en enero de 1521, resultando el albarradón de Nezahualcóyotl fracturado por los mexicas para así ahogar a los españoles. Esto ocasionó un caos en los niveles de los lagos y la mezcla de las aguas salobres y dulces. Para abril, los tlaxcaltecas incendian Tacuba. Son tropas de Texcoco que irrumpen por Cuautitlán. La respuesta mexica es ocupar Chalco, esencial fuente de suministros, pero son repelidos con tropas de Texcoco. Para mediados de abril, Cortés azota la región de Cuernavaca. A su regreso, quebranta Xochimilco, pero una eficaz respuesta de la flota de canoas mexica lo hace retirarse a Coyoacán, y de ahí regresa a Texcoco por Tacuba, no sin antes presentar varios enfrentamientos. En el mes de mayo, el sitio se cierra por el oeste con Cristóbal de Olid desde Coyoacán y por Pedro de Alvarado desde Tacuba. Al este están los bergantines de Cortés en Texcoco. El 31 de mayo, una fuerza combinada de infantería, caballería y naval cerca Iztapalapa. En su trayectoria, los bergantines presentan su primer combate por la isla de Tepopolco, hoy Peñón Viejo. Enfrentan a cientos de canoas que les hacen frente provenientes de Tenochtitlán. El cerro es defendido con valor, pero el viento a favor de los bergantines y la astucia de sus pilotos los hace vencedores. Al día siguiente, desde Iztapalapa, los bergantines cruzan el albarradón de Nezahualcóyotl y atacan Xoloc para tomar el fuerte de Acachinanco, la defensa de Tenochtitlán por el sur. Cristóbal de Olid se suma al ataque por la calzada de Iztapalapa. El cerco se cierra con Gonzalo de Sandoval al norte por la calzada de Tepeyac, al oeste Pedro de Alvarado por Tacuba y al este el frente indígena de Texcoco. Los bergantines cruzan la calzada Iztapalapa e irrumpen en la calzada México-Tacuba para apoyar el frente de Pedro de Alvarado. A partir de mediados de junio, el asedio a Tenochtitlán se intensifica desde Tacuba y desde Acachinanco. Los atacantes alcanzan el templo mayor, pero la valentía y la decisión de los mexicas los hacen retroceder en todos los frentes. Para finales de junio, Huepopan, hoy Santa María la Redonda, sufre el embate terrestre y naval, pero resiste. Finalmente los españoles toman el Templo Mayor y la resistencia se centra en Tlatelolco. Así que el asalto naval toca ahora por Nonoalco. Por el noreste los bergantines arremeten las defensas al sur de Tlatelolco.
Finalmente la embestida a Tlatelolco es total y el 13 de agosto la batalla por Tenochtitlán concluye. Bueno, ya ven ustedes cómo estuvo esa terrible batalla naval y lo puse porque estamos conmemorando en 2021, hace unos meses, este proceso. Pero antes de eso, la guerra era común. Vean ustedes aquí a los mexicas en Tláhuac huyendo cuando son derrotados. Vean ustedes, ahí tenemos a este emperador Huitzilihuitl, que promueve los ejércitos de agua. Vean ustedes esta terrible batalla de los mexicanos contra los de Tláhuac, ¿no? Vean ustedes cómo es infantería naval. O sea que este es por Chapultepec en 1410. Entonces vean ustedes cómo están peleando ahí con el agua a la cintura. Y eso va a ser muy común. Como son ciénegas, como son aguas poco profundas, la batalla se da con el agua a la cintura, lo cual dificulta mucho el movimiento. Vean ustedes cómo es esto. Paso ahora a temas de obra civil, lo más importante de la obra de ingeniería civil. Y no, bueno, es que tienen instalaciones portuarias, aduanas, desembarcaderos, embarcaderos, porque desembarcan, digamos, productos y otros cuando los sacas y tienen sus propias aduanas, aprovechamiento de manantiales, sistemas de riego, canales de tránsito, albarradones y diques. Bueno, vean ustedes toda la ingeniería, toda la erudición que hay en relación con el agua. La relación de los mexicanos con el agua, bueno, para no decir mexicanos, mejor que les parece si lo vemos más de los mesoamericanos, es única en el mundo. Queda expresada a mayor trascendencia en Tenochtitlán por la complejidad de la gran urbe lacustre. Esto es muy interesante. Me voy a detener un poco en ello. Quiero señalar lo siguiente. Aquí ven un cuerpo de agua. Pueden ver aquí las canoas. Y aquí está otro cuerpo de agua. ¿Cómo es posible? Aquí está Chapultepec. Esto me lo mostró en su momento la arqueóloga Lourdes López de Chapultepec. ¿Cómo es posible que estando entre dos lagos pase un canal por donde transita la canoa? Pues sucede, este es el acueducto de Chapultepec que va al centro de la ciudad. Pues sucede que cuando los niveles bajan, tiene esas acequias que son como calzadas de agua. Fíjense nada más qué maravilla. Calzadas de agua que van a estar abastecidas por el manantial aquí de Chapultepec, que provee de agua a este canal artificial para que durante todo el año puedan circular las canoas, aunque los niveles del agua laterales llegaran a cambiar, ¿no? O sea, perdieran nivel. Aquí lo ven, lo estoy marcando ahora. Luego tenemos el anterior y este es el mapa de Uppsala de 1550. Puede ver en la parte inferior Texcoco, la Ciudad de México, arriba, y lo que es la laguna o lago de México, el lago de Texcoco. Pero ¿qué vamos a tener? Vamos a marcar el albarradón de Nezahualcóyotl y ahí lo tienen ustedes. Lo estamos marcando. Va hasta Atzacualco, cerca de la villa, sale de Iztapalapa, y luego tendríamos el albarradón de Ahuizotl, que cerca más a la Ciudad de México en su parte del límite urbano. Entonces son diferentes diques que se van poniendo para defender. Y bueno, la construcción de estos elementos pues sin duda fue compleja, ¿no? No voy a ahondar más en ello, pero simplemente consideren que son calzadas que fueron eficientes, que tenían sus diques y que tenían sus compuertas. Aquí tenemos una ilustración del Códice Durán, donde están haciendo la traza de calzadas. Esto es para el rumbo de Xochimilco. Pueden ver en la parte superior izquierda
cómo están midiendo, tensando esa cuerda, y luego en la parte central cómo están aplanando. Son obras totalmente de ingeniería civil que deberíamos de valorar en los términos de quitarle el discurso de mágico y extraordinario y darle la capacidad técnica y científica que tuvieron estos individuos. Aunque hay que decirlo, no siempre les fue bien. El canal ordenado por Ahuitzol, que llevaba agua de Coyoacán, pues causó una catástrofe terrible. El agua llegó de Coyoacán e inundó Tenochtitlán. Y bueno, eso está documentado. Disculpen ustedes. Tanto en el Códice Durán como en el texto de Durán, que lo cito en la última parte, y así acudieron grandes maestros y buzos que bajaban de los manantiales del agua para limpiarlos y entonces poder superar esta negación. Aquí tienen más elementos de ingeniería hidráulica. Además, es un espacio sacralizado. Están los célebres ayaucalis, que son los templos a los dioses de la lluvia, ¿no? Ahí tienen ustedes el ayaucali. Tenemos este famoso códice que es la ordenanza del señor Cuauhtémoc, donde identificamos diferentes ayaucalis, cosa que le agradezco a Osvaldo Murillo habérmelos indicado en este mapa, los que están dentro del lago de Texcoco. No voy a ahondar en ellos, simplemente quise mostrarles. Y los trabajos de arqueología que encontraron un palafito dentro del lago de Texcoco. O sea, los adoratorios, ¿cómo eran? Hincaban postes y luego una tarima y hacían adoratorios. Como son aguas poco profundas, entonces tenían adoratorios dentro del lago y están desaparecidos pues porque son de madera. Felizmente encontraron esta, que es la localidad 210, con los elementos rituales que ven ustedes en la parte inferior y pueden ver en la izquierda cómo está sentado lo que es un palafito ritual. Esto sin comentar el célebre remolino de Pantitlán, que es muy interesante hablar de él y de todo el ritual que se va a celebrar. No nada más en el remolino, sino en relación con el remolino, como lo vemos en estas dos ilustraciones del Códice Florentino, donde vemos el baño ritual y las ofrendas que se hacían y los sacrificios que se llevaban para venerar los ayaucales. Aquí lo tienen ustedes, un tanto más amplio, cómo van con música, cómo van con ofrendas, cómo hacen los baños rituales. También tenían su propio dios, Opochtli era el dios de los pescadores, y ahí pueden ver en el Códice Florentino al dios mencionado y los pescadores con todos sus instrumentos de pesca mostrando que es este dios el que les dio a entender el uso de estos artefactos. También había cuestiones esotéricas, por ejemplo, capturaban ciertos tipos de pelícanos o ciertas especies y estando vivos los animales los abrían para ver en sus entrañas cómo eran y de ahí hacían pronóstico. Lo mismo hacían los romanos con chivos para saber cómo les iba a ir. O sea, son los augurios a partir del sacrificio de animales y aquí lo tenemos representado en el Códice Florentino. Y había también una criatura terrible, el Ahuitzol, que pensamos que se trata de una nutria que hacía muchas travesuras y tanto que algunos se volcaban por las travesuras del Ahuitzol y morían ahogados, presas del Ahuitzol. Y también va a ser el nombre de uno de los tlatoanes, Ahuitzol, y vean ustedes cómo tiene arriba su nominativo, que es perro de agua. Y ya para culminar la sesión de hoy y no distraerles más, lo que había yo comentado, que me di Margarita Ramsés el permiso de hablar de la cuestión de la bandera en los términos de que mañana es el Día de la Bandera. Aquí tienen ustedes una pintura de Luis Coto Maldonado de la Fundación de México. Esta pintura ganó un premio en la Academia de San Carlos en su momento en el ámbito de pintura histórica y alcanzó tanta relevancia esta pintura que la compró Maximiliano. Maximiliano una vez que es fusilado, sus pertenencias son trasladadas, la obra queda en el castillo de Argenteuil y Luis Coto tiene la gentileza de hacer una copia de su obra que hoy se conserva en el Museo de Bellas Artes de Toluca.
Lo interesante es que vean ustedes el elemento idílico. Quiero mostrarles los volcanes: Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Sierra de Santa Catarina, el lago de Texcoco, un manantial, el manantial. El águila tiene a la serpiente en sus garras, la tiene cautiva, y los aztecas que llegan a ver este prodigio que va a determinar la fundación de México Tenochtitlan. Es interesante, el lago de Texcoco, fíjense ustedes, un elemento lacustre, no montaña, un elemento lacustre, no cueva, no mar. Miren lo que hace, le otorga nombre al país, porque México, ya podré compartir ustedes toda la discusión de lo que significa. Hay por lo menos 50 acepciones, pero la que más se está aceptando ahorita es Me, Sli, de luna, Chico, centro, colugar, que tiene que ver con que es el centro de la luna, y el nombre antiguo Otomí del lago de Texcoco es el lago de la luna. Así que México, desde la perspectiva de su servidor, y quien desea ahondar en ello, con todo gusto le paso el texto, que son varias cuartillas que sustenta a partir de lecturas de investigadores que así nos lo han hecho saber. El nombre de México es en el centro del lago de la luna. ¿Y cuál es ese centro? Pues el Cerro Tepetzingo, ni más ni menos. Entonces vean ustedes como un elemento lacustre le da nombre al país. Y luego Tenochtitlan, que es donde va a emerger este nopal sagrado, que es el Axis Mundi, según el mito de Copil, que te lo voy a comentar. Surge el águila sobre el nopal y entonces es el escudo nacional. Entonces imaginen ustedes, en la bandera tenemos una representación del medio ambiente lacustre. ¿Por qué? Porque aquí está el lago de Texcoco en el escudo nacional. Este es el lago de Texcoco. Luego aquí tenemos la piedra, se levanta sobre el nopal, y el mito del águila y sobre la serpiente. Sobre los elementos que dan la alegoría hay una discusión que no voy a entrar en ella, y tampoco sobre la especie de águila, porque hay algunas dudas, pero dejemos eso por lado y dejemos simplemente que el nombre de México, el escudo nacional, la bandera nacional y la traza de la Ciudad de México, como lo mostraré más adelante, fueron determinados por un lago. Entonces, es muy lamentable que ahora este lago pues esté en las condiciones en que se encuentra, cuando es un símbolo identitario de la nación mexicana. Vean ustedes aquí el Códice Mendocino, y es un texto tardío, bueno, temprano, pero del periodo virreinal. Vean ustedes las acequias que dan parte al centro, donde está Tenochtitlán y el águila, y el rectángulo azul que guarda el campo es el lago de Texcoco. Así que, retomando, el lago de Texcoco nos da nombre, escudo, bandera y urbanismo. Lo voy a explicar ahorita más. Entonces, pues, saludamos alegremente al lago de Texcoco y lo que la cultura lacustre significa. Aquí lo tendrían ya en un detalle, les podemos hacer llegar esta infografía que estamos trabajando para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, aquí también el elemento de la bandera, que es una expresión de la biodiversidad de la nación. Pocas banderas en el mundo expresan la diversidad de su nación. Piensen un poco en ello y darán cuenta de lo trascendente que es esto. Recientemente salió el billete de 50 pesos. Sí me voy a detener un poquito, porque aquí está el símbolo lunar. Aquí ven uno del lado izquierdo y aquí ven el otro del lado derecho. Son unos yecamextlis, unas ollas que tienen asociación lunar. Entonces seguimos con este concepto de la luna. Luego aquí tenemos una pintura de Diego Rivera de Tenochtitlán con el Iztaccíhuatl en la parte superior, y el Teocalli de la Guerra Sagrada, y del lado del anverso del billete un xolotl, un ajolote,
que tiene que ver con el elemento lacustre. El billete de 50 pesos entonces, que hoy tenemos en la reciente impresión del Banco de México, no es ni más ni menos que la forma lacustre expresada, ya sea del reverso o el anverso. Los elementos hidráulicos del lago están allí presentes. De un lado, el ajolote y la chinampa de Xochimilco, y del otro, el teocalli de la Guerra Sagrada levantado sobre el lago de Texcoco, con una alegoría de Diego Rivera y los yacamestlis que le dan el entorno solar. Esto significa que entonces es la fundación de la ciudad del sol sobre el lago lunar. Y en el mito que vamos a comentar en un momento, Copil es Venus. Una representación antigua, otomí, porque quien da el nombre del lago de la luna son los otomí o los otomíes. Esta es una representación antigua del lago de Texcoco, aunque la copia ya es virreinal. Estamos viendo aquí lo que es el Códice de Huamantla o Códice de Huamantla. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues miren ustedes, este es el lago de Texcoco. Aquí tienen el símbolo de Tenochtitlan. Aquí tenemos una divinidad. Yo creo que es Otontecutli. Luego aquí tienen el Popocatépetl con fumarola y nieve y la Iztaccíhuatl. Y aquí lo que conocemos hoy como Paso de Cortés. Van a decir, oye Arturo, ¿y por qué está de cabeza? No, pues porque así viene. ¿Y por qué cree que viene así? Pues, ¿qué les parece si lo exponemos? Viene así porque lo están viendo desde Tlaxcala. Y visto desde Tlaxcala, el popo queda del lado izquierdo. Entonces, si está bien el popo del lado izquierdo, el Iztaccíhuatl del lado derecho, o sea, norte, sur, y atrás hacia el poniente, el lago. Pero como tiene una lectura doble, entonces pone de una forma donde es la visual y la otra lo que es la narrativa. Vean aquí cómo estaba yo hablando del Tepetzingo como un punto axial, como un punto central en este mapa temprano. Todavía se ven las calzadas prehispánicas. Y vean ahí dentro del círculo rojo es el Peñón de los Baños, el Tepetzingo, que ese es el centro del gran lago de la Luna. Todavía no existe el Albarradón, por lo tanto es un cuerpo de agua único. No está dividido, como lo vamos a ver posteriormente, por el Albarradón de Nezahualcóyotl. Creo que se salió. Muy bien. Aquí tenemos la representación prehispánica del escudo nacional. Está muy documentada. Es simple y sencillamente el teocalli de la Guerra Sagrada y donde vemos diferentes elementos. ¿De qué se trata? Que, resumiendo diferentes fuentes del mito, cuando viene la migración, la hermana de Huitzilopochtli, Malinalxóchitl, no es del cariño de toda la mayoría de los peregrinantes, entran en controversias y entonces le piden a Huitzilopochtli deshacerse de Malinalxóchitl. Lo hacen en una noche y Malinalxóchitl, ofendida con los suyos, se va al rumbo de Malinalco, donde conoce varón y va a engendrar a Copil. Cuando los mexicas ya están asentados en la cuenca de México, Copil tiene la afrenta que le hicieron a su madre y enfrenta a su tío. ¿Dónde lo va a enfrentar? En el cerro Tepetzingo, en el Peñón de los Baños. Sin embargo, este Copil, que es hijo de la luna, porque Malinalxóchitl es la advocación lunar, Huitzilopochtli, la advocación solar, él es la advocación venusina. Al enfrentar a su tío, no puede prosperar, lo decapita, la cabeza queda dentro del cerro Tepetzingo y el corazón es arrojado al lago. De donde cae el corazón, se vuelve la piedra, que va a ser el tunal del cual va a surgir México Tenochtitlan en este presagio que venían buscando, donde se parara un águila sobre un nopal. La representación es prehispánica, es la única que tenemos con certeza. Sin embargo, no tiene en el pico el águila una serpiente. Ustedes pueden dar cuenta que tiene el Altlachinoli, que es el símbolo de la guerra. También lo tenemos
En el Códice Acastitlán, donde tenemos a Copil. Disculpen, estoy un poco indispuesto. Y los elementos del tunal y cómo el nopal sale del ombligo, el ombligo de Copil. Y ahí se está asomando Huitzilopochtli, véanlo ustedes, Códice Azcatitlán. Pero esta alegoría del nopal como el axis mundi es más temprana. Miren ustedes qué maravillosa expresión aquí del Códice Borgia. Vean el águila sobre un nopal. El nopal, me voy a permitir señalarlo, en dos colores, porque es un axis mundi. Entonces aquí tienen el nopal, y del nopal, vean ustedes el sacrificado, aquí están los ojos, la boca, la cabeza, el cuerpo, las manos y los pies. Es un personaje sacrificado. Recuerden, Copil es sacrificado. Es una memoria histórica interesante. Es sacrificado y aquí está la sangre y aquí la Vía Láctea dándole el carácter cósmico. Como pueden ver, entonces aquí, bueno, es la Vía Láctea. Vean ustedes cómo los elementos primarios de lo que será nuestro escudo nacional ya están incorporados. La diferencia será que este prodigio va a suceder en un lago. Otro elemento que también tenemos es aquí, también del Códice Borgia, donde un águila disputa a una serpiente una presa, que es un conejo. Aquí ya vemos la dicotomía entre la lucha entre la serpiente y el águila. ¿Y qué tenemos entonces? Que el águila es matutino, el sol, la serpiente lo nocturno y obviamente el conejo es la luna. Es la disputa por la luna entre la noche y el día. Y obviamente triunfará el águila que hará palidecer a la luna. En los momentos más tempranos, vean ustedes cómo aquí se representa el lago de Texcoco. Se parece mucho al escudo nacional que hoy en día tenemos. Es el Códice Durán. Se ve que hay un camino que llega a esta piedra, que yo considero es el Tepetzingo, y ahí está el águila devorando a un pájaro galano. No hay serpiente, no es Altlachinoli. Entonces vamos a encontrar que hay diferentes variantes del mito, pero el lago está ahí presente y no me detengo en los personajes. Pero aquí tenemos otra también de Diego Durán, ya más tardía. Vuelve a estar el lago, vean ustedes el lago, como del Tecpal está surgiendo el nopal, y aquí está un ahuizotl, vean ustedes el ahuizotl, el pez y la representación del lago. Y aquí ya, sí, con serpiente, en esta representación, que es la primera donde tenemos ya una serpiente bien expresada, aunque no la única. No la única porque tenemos otro documento, pero ya voy de salida. Y aquí tenemos, voy a regresar porque se salió, otra fundación de México, según el Códice Vaticano, donde vemos a Huitzold, porque sabemos que es a Huitzold, porque tiene aquí, perdón, Acamapixtli, discúlpenme, Acamapixtli, porque aquí tiene su nominativo, aquí está Acamapixtli, es la fundación de Tenochtitlán, vean ustedes, la piedra, el nopal y varios principales que acompañan ese prodigio, la zona del lago, vean ustedes el lago, y aquí un personaje que al parecer es Axolóhua, que tiene que ver con un trato con los tlaloques en un mito que relata cómo los mexicas van a ser los herederos de la riqueza agrícola. Pero en ese momento, cuando se está representando esto, los mexicas no son los señores de la Cuenca de México y todos están sujetos a los tepanecas, que aquí vemos este señor tepaneca dominando la escena con el cerro de la estrella, el Cuauhtémoc en ese momento. Si tomamos en cuenta el Tepetzingo como el eje axial, yo les invito entonces a que vean la traza de la Ciudad de México y vean nada más qué maravilla. Esta sí está, porque luego dicen, pues los mitos, ¿no? Pues los mitos te los narras, aunque ustedes saben como antropólogos y los personas que nos acompañan, que no son antropólogos, deben saber que los mitos son analizados en una lógica narrativa y contextual. Pero no falta quien diga es un mito, es una leyenda. ¿Y dónde está el hecho? Miren ustedes, aquí estoy escribiendo
en un mapa de mi amigo Tomás Fischinger, lago de Texcoco. Aquí Laguna de México, por lo tanto ya imaginaron que este es el Albarradón de Nezahualcóyotl. Aquí está Iztapalapa, y aquí está Tzacualco, aquí está Tepeyac, aquí está Tenayuca, aquí está Azcapotzalco, Tacuba, Chapultepec, ¿sí? Coyoacán. Muy bien. Vean ustedes, entre el Cerro de los Remedios, que se llama Otoncapulco, donde existía un adoratorio muy importante, hay una línea, esto lo descubrió González Aparicio en 1968 y lo publicó en un mapa precioso para el INAH, que es el mapa de México Tenochtitlán, que es un mapa que se los recomiendo. Si luego quieren con Ramsés, les paso la liga para que lo tengan en JPG en alta definición, que muestre los lugares prehispánicos con su glosa, con todos los elementos, muy interesante. Bueno, el punto es que si yo trazo una línea entre el Tepetzingo y los Remedios, tengo justamente aquí Tacuba, y esta es la calzada Nonoalco, y le pega a Tlatelolco, sigue y se va al Tepetzingo. Es una línea recta, perfecta. González Aparicio en su momento, topográficamente, hoy, con georreferencia satelital, lo hemos comprobado. Traza. Entonces, esta traza, ahí está a decir, bueno, pues sí, la traza. ¿Y qué creen? Esta es la calzada de Iztapalapa, calzada de Tlalpan, que viene del sur. ¿Y qué creen? El ángulo es de 90 grados. 90 grados. Y van a decir, bueno, ¿y cuál es esta? Esta es calzada Vallejo. ¿Pero qué creen? Que esa sale de la pirámide de Tenayuca, corta la pirámide de Tlatelolco y corta el templo mayor sobre el vértice. Mucha gente dudaba cuando su servidor propuso la importancia del vértice en la pirámide de Chichén Itzal. Fui ampliamente criticado, hasta que generosamente National Geographic tuvo a bien mencionar mi trabajo. Y es que los vértices son importantes, no nada más la escalinata como eje de simetría, sino también los vértices. Y es impresionante que si ustedes trazan, es el vértice del Templo Mayor, el vértice de Tlatelolco y le pega a Tenayuca. Ahora sí que si lo quieren ver es la 3T. Tenayuca, Tlatelolco, Tenochtitlán. Entonces vean ustedes cómo hay toda una intención urbana y entonces ¿cuál es nuestro eje geodésico? El Tepetzingo. Y es donde se da el portento, es donde lanzan el corazón. Es donde Huitzilopochtli, yo creo que lo lanzó en una línea que después va a ser simbólica para la traza de la ciudad. O sea, la traza de la Ciudad de México. Y todavía la siguen hoy, porque esta es la calzada Vallejo. Esta es la calzada de Tlalpan. Esta es la calzada Nonoalco, ahora sí ya la recortaron más, ¿no? Entonces resulta interesante y no voy a distraer ahora con toda la arqueología y todos los mitos que enriquecen al Tepetzingo. Aquí tienen ustedes los 3 templos en sus vértices y con los elementos arqueoastronómicos de los ejes de simetría, con las fechas calendáricas que son relevantes y que tienen que ver con unos manejos de las familias calendáricas que están relacionados cada uno de los templos. Bueno, y dirán, ¿y si le hicieron navegar? Sí, sí navegamos el lago de Texcoco. Sí lo fuimos a navegar como parte de nuestro proyecto de los lagos. También hemos navegado muchos lagos en el altiplano central de México. Esta es la complejidad, este es el lago Nabor Carrillo, y vean ustedes cómo las bombas están sacando el agua del subsuelo. La Ciudad de México se hunde 50 centímetros al año y el lago de Texcoco también. Es que hay que abastecer a 20 millones de personas y su industria. Y estas máquinas que se ven así como si fuera distópico, se llama el futuro distópico, cuando es aberrante, se ven como máquinas distópicas de esos futuros extraños, pues véanlas ahí extrayendo el agua. Ya nada más para justamente terminar, el nombre de México son mis conclusiones. El nombre de México, la Fundación de México Tenochtitlan y el mismo escudo nacional se conciben desde el lago de Texcoco. Tal es el portento patrimonial de este embalse, que desde hace 20,000 años alberga la humanidad.
El lago de Texcoco es testigo de la megafauna y las glaciaciones, de los cazadores de mamuts, de las primeras aldeas agrícolas, y son el antecedente de las civilizaciones en Teotihuacán y Tenochtitlán. El lago, con su contorno de tierra de volcanes y su entorno ambiental de un extenso lago de más de 2.000 kilómetros cuadrados, sustentó una biodiversidad extraordinaria que enriqueció el paisaje y alimentó a sus pobladores. Surge así la cultura lacustre, manifestación del sentir humano en una armonía con la naturaleza que hemos olvidado. Yo no creo que pueda haber una arqueología, una antropología, si no se compromete con los problemas actuales que tiene un país. Si no, queda como un libro de erudición, muy respetable. Pero creo que debemos de enfocarnos a los grandes problemas que se tienen. Y desde el humilde punto de vista de su servidor, analizo la historia de la zona lacustre, porque justamente no debe de caer en el olvido la cultura lacustre que ahora nos tiene en una crisis ambiental. Por eso dice más adelante, una estructura social que demostró que la relación con el agua es posible. Fue tal el prodigio de los mitos y el talento de los ingenieros ancestrales que de las aguas del lago de Texcoco emergió la gran ciudad de Tenochtitlán, esa ciudad heroica que enfrentaría a Europa y que triunfa hoy como capital de la República. El lago de Texcoco es la civilización lacustre, la erudición de antaño, es la chinampa, es el exótico alimento que procede de un espejo de agua. Es al final de cuentas lo que no debemos perder. Es lo que debemos recuperar, es lo que podemos salvar con un plan de manejo adecuado. La cultura lacustre se ha evaporado. Es nada más que triste. La cultura lacustre se ha evaporado como el mismo lago. Si logramos revertir la evaporación de lo que aún queda, recuperaremos mucho de lo que es la identidad nacional. Porque la relación de los mexicanos con el lago de Texcoco es excepcional y no tiene lugar igual en el mundo. Y para cerrar la presentación de su servidor, comparto con ustedes una magnífica fotografía del reconocido fotógrafo Manuel Álvarez Bravo de 1966 con una poesía de Octavio Paz. Esta poesía la debemos de leer como palabras compuestas que las separamos. Por ejemplo, la primera, terra muerta, significa tierra muerta. Dice Octavio Paz, terra muerta, terrisombra, nopaltorio, temesquible, lodosa, cenipolva, pedrósea, fuego petrificado, cuenca vaciada, el sol no se bebió el lago, no lo sorbió la tierra, el agua no regresó al aire, los hombres fueron los ejecutores del polvo. Muchas gracias. No tengo palabras para poder decir todo lo que nos has demostrado y explicado el día de hoy. Simple y llanamente el seminario te felicita por esta excelente presentación con datos muy interesantes para todos los presentes y bueno, los cuales se entrecruzan precisamente con el día de mañana, con la conmemoración del Día de la Bandera, lo cual nos da tu ponencia un preludio para rememorar precisamente lo que conlleva este símbolo nacional, como bien lo dijiste al final. Y también esta parte de las cuencas lacustres, me parece que son cuencas de sabiduría, las cuales finalmente, como lo comentas, se han erosionado y se han evaporado. Y de ahí, precisamente, la gran labor que tiene la arqueología, la antropología y la historia. Muy bien enlazada esta parte en el sentido del compromiso científico que tiene finalmente estas ciencias humanísticas, el rescate de toda esta cultura, que finalmente ahí está, esos residuos, esas memorias que tú en tu investigación de carácter arqueológico, de carácter arqueoastronómico,
e incluso antropológico, el día de hoy pues nos presentaste. De verdad, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Y bueno, voy a pasar a dar paso a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Si alguien interesado que esté el día de hoy en nuestra sala de Zoom o por redes sociales, por el Facebook de la Dirección de Estudios Históricos, quiera hacerle una pregunta a nuestro estimado invitado Arturo Montero el día de hoy, pues es el momento de hacerlo y de participar para poder hacer una retroalimentación. Desde Facebook nos llegan diversas felicitaciones, fundamentalmente por tu presentación, la cual de verdad muy bella, muy interactiva. Las imágenes y los mapas de verdad son hermosos. Muchísimas gracias por acercarnos e ilustrarnos a la historia y a la arqueología del centro del país con todo este material. De verdad que el día de hoy, con estas nuevas tecnologías, es muy fácil poderle transmitir este tipo de conocimientos a la gente para que los pueda retener y los pueda tener en su memoria. Feli Carrión Aranda te quiere preguntar una cuestión. ¿De qué material construían los albarredones y las calzadas? Muy bien. Primero, una disculpa si me ven comiendo, pero estuve muy enfermo todavía hace rato y me mandó el médico que tuviera algo porque pasé una noche excepcionalmente difícil, entonces no crean que es desacato ni falta de respeto que esté bebiendo y comiendo algo, pero es que me es necesario para la gastritis. Bueno, dicho este brevario, los albarradones esencialmente son postes que van a hincar, podemos decirlo, que los van a meter con roca esencialmente, con roca. Esencialmente son cuerpos de troncos y luego robustecidos con piedra y en la parte superior con aplanado de tierra. Todavía tenemos fotografías del siglo XIX del rumbo de San Cristóbal, de la laguna de San Cristóbal, con la construcción de un albarradón y vemos a los marceguales llevando las canastas fijadas a su cabeza y cargadas en la espalda, portando los materiales de construcción. Fue un trabajo extraordinario, son muchas toneladas para recuperar y luego también tienen que venir las compuertas, porque hay que pasar las canoas. Entonces es un sistema bastante complejo de ingeniería, pero para redondear primero se hincan postes muy robustos, lo más profundo que ellos pueden en su momento, y luego van a rellenar con piedra. Y finalmente el retoque superior, y luego tiene que venir el mantenimiento, porque cada vez que venían las aguas, erosionaban y habían que hacerlo. Esto significa que cuando Hernán Cortés se da cuenta que el punto débil de Tenochtitlán son sus defensas del agua contra el agua, no ellos. Por eso no son bergantines, el verdadero nombre es fusta. Sus fustas llevan artillería y la fusta rompe el albarradón para crear la alteración hidráulica y puedan pasar. Entonces, el primer motivo, tanto los mexicas lo hicieron, porque cuando los españoles llegan a Iztapalapa y están batallando en las chinampas, rompen el albarradón los mexicas para que las aguas altas de Xochimilco y Chalco se los lleven. No contaban con la eficiencia de que corrieron más rápidos que el agua y no sirvió de mucho. Pero después, eso es a principios de 1521, pero después los cañones van a ser fundamentales para romper estas defensas y causar un caos. Así que explicamos la conquista, bueno, no me gusta decir conquista porque hay unas cuestiones teóricas interesantes, pero digamos que esta batalla por el Altepel de México y Tlatelolco se va a llevar en la destrucción de los diques y albarradones. Y para redondear más la pregunta, una cosa es el albarradón, la otra es una calzada, que van a ser técnicas diferentes, porque luego vas a tener las acequias y que son los puentes, que lo entendemos en la noche triste, ¿no? Cuando van saliendo, las calzadas tienen puentes, entre comillas. Entonces, por donde cruzan las canoas para pasar de un lado a otro.
Y entonces todo esto es interesante y es una obra de ingeniería hidráulica. Hay un trabajo ya sí en su momento cuando contemos con la publicación de los arqueólogos que han hecho estudios a fondo de la composición de estos elementos de ingeniería. Muchísimas gracias, Arturo, por contestar esta pregunta. Y en efecto, como lo comentaste, hay que quitar este manto mágico religioso de estas civilizaciones prehispánicas. Al contrario, eran civilizaciones con conocimientos precisos, matemáticos, hidrológicos, de ingeniería. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Raúl Calderón. Sobre todo, él te quiere dar sus felicitaciones, como siempre, al gran doctor Arturo Montero. Y bueno, pregunta, ¿se puede decir que los islotes dentro del lago de Texcoco son de origen volcánico, tal vez del Pleistoceno o Plioceno? ¿Cuál es? ¿Qué pregunta? Tú, mañosa, ¿eh? Bueno, sí. Lo que son los islotes de Tenochtitlán, Tlatelolco y todos los que están alrededor de México, Tenochtitlan, son remanentes de los drenajes de la sierra que va acarreando sedimentos. O sea, Tenochtitlán, Tlatelolco y los demás islotitos que están por ahí, como donde está la Magdalena Michuca, donde está Xoloc, todo esto son islotes que se forman por sedimentos que están llegando por los drenajes. Y hay una gran diferencia. Y hay otros cuerpos de isla que sí son volcánicos. ¿Cuáles son los volcánicos? El Tepetzingo, pero ese es más antiguo. El Tepetzingo es muy antiguo. Chapultepec es volcánico. Cerro de la Estrella. Tepopolco o Peñón del Marqués, que es donde está el metro ahorita, Peñón Viejo. Y luego en Texcoco hay dos cerritos que repiten el nombre de Tepetzingo y se me fue el nombre, ¿no te acuerdas, hija, del otro? Cuauhtémoc, algo así, que también son volcánicos, pero son muy, muy, muy pequeños. Los geofísicos han encontrado que aún hay actividad y si no me creen, váyanse este fin de semana a echarse una agüita termal en los baños del Peñón de los Baños, o sea, todavía está fisurando. Es interesantísimo. Y luego, todas estas fisuras volcánicas, pues todavía tenemos que pagar la factura con los terremotos. Y además las fisuras, porque el fantástico Pantitlán, donde se hundían las aguas, que fue tan célebre y lo buscaron tanto, sobre todo en una de las inundaciones que el virrey daba una recompensa si encontraban el sumidero para que se fuera el agua por ahí. Nunca lo encontraron, pero fíjense, acuérdense que hubo un resumidero en Xochimilco hace poco, ¿se acuerdan? Que se llevó el agua de Xochimilco. Luego vino otro en Chapultepec que se llevó parte del agua, ¿no? Entonces son parte de las estructuras geológicas que siguen siendo dinámicas. Entonces tendrías a la persona que nos pregunta si quiere le mando un mapa de los momentos geológicos. Son diferentes momentos eruptivos. Pero para comentarle, sí, son volcanes que van a estar presentes. Algunos son muy arcaicos, la misma Sierra de Guadalupe, el mismo Monte Tlaloc y otros más jóvenes como el Popocatépetl, que le dan todo este contexto a la cuenca. Muchísimas gracias, Arturo, sobre todo por querernos compartir en el seminario entre los integrantes estos materiales que van a ser muy útiles para las personas que hacen este tipo de preguntas y que puedan reforzar sus investigaciones también. Muchísimas gracias. Continúo pasándote los mensajes. Verónica Vázquez, qué interesante conferencia. Gracias por compartirnos tus conocimientos. Marta Monzón Flores, de acuerdo, es una excelente presentación. Gracias, doctor Arturo Montero. Desde Facebook, Edgar Cuautle, pues manda felicitaciones por el trabajo, gran presentación, mostrando que lo simbólico en el urbanismo mesoamericano viene de la función, la forma sigue a la forma.
Y efectivamente vivo en Tláhuac y la traza de los principales canales que aún quedan en la zona de los humedales de Tláhuac son ortogonales al Tepetzinco y al Templo Mayor. Saludos y muchísimas gracias. Ya no me quise meter más, pero te agradezco mucho la colaboración. Y en pronto saldrá el libro a la CONAM. Bueno, una parte es para ustedes con la publicación, ¿no? Pero la obra general con geología ya viene. Yo creo que ya está terminado el libro, pero está en formación, donde vienen los mapas de los volcanes, donde vienen los mapas de los ríos. Quiero decirles que el libro son 200 ilustraciones. Wow. Entonces sí viene muy cuidado la geografía histórica y va a ser libre. Va a estar gratuito. Y si a alguien le urge más ahorita porque está haciendo un trabajo de realización de investigación, no tengan duda en pedírselo a la doctora Margarita Loera o al doctor Ramsés Hernández, y con todo gusto les mando los mapas o las bibliografías que ya las tenemos. Muy bien, estaremos atentos a esta publicación y lo reitero, efectivamente, si alguien tiene prisa por consultar esta nueva publicación, pues se la solicitaremos al doctor Arturo Montero y se las haremos llegar. A mí finalmente me deja una pequeña duda, Arturo, respecto a la última parte de la ponencia y ya para no para ir cerrando este seminario, esta sesión número 2, yo quisiera preguntarte cuál es el futuro entonces de estos lagos y cuál sería el futuro del agua para la Ciudad de México. Sí, un momento, ¿cómo subo la imagen al chat? Para ponérselas, está aquí, pero que la pongo así. Acabo de subirles ahorita la de geología. En un momentito la van a tener. La ilustración volcánica. Ya está casi subiendo. Para los que quieran la geología, pues están los volcanes. Creo que ya subió. Ahí me dicen si pasó bien. Listo, ya pasó. Ya pasó. Me decías de la pregunta, disculpa. No te preocupes, Arturo. Finalmente, para ir cerrando y redondeando esta segunda sesión, finalmente, ¿cuál es el futuro de estos pequeños manchones de agua aún en existencia y, por lo tanto, cuál sería el futuro del agua para la Ciudad de México? Bueno, es una pregunta complicada que no le podemos dejar únicamente a la autoridad de gobierno, sino los ciudadanos tenemos que involucrarnos. Ahí van algunos conceptos, ¿no? Ya empezó la grilla. No hay grilla. Uno es que cierren al agua, ¿no? O sea, pongan WCs en los baños que no tengan tanto consumo. Hay unos que ya tienen un uso menor. Empecemos a cuidar el agua. Porque el primer problema es que nos tienen que abastecer y traen el agua de Cuetzamala y la traen del subsuelo y somos 20 millones. Entonces, el primer problema es el consumo industrial y social. Si nosotros concientizamos y empezamos a bajar nuestro consumo, va a ser muy bueno. La que sigue, la basura. Es que va a decir, no, Arturo, es que son chorros. No son chorros. El drenaje profundo es una obra de ingeniería extraordinaria, pero han encontrado hasta carros en el drenaje profundo que avientan. Entonces, se ha vuelto un basurero y todos los que son los vasos, que son vasos reguladores, están hechos unos tiraderos de basura. Por lo tanto, los drenajes no funcionan y se inunda la ciudad. Van a ver esta temporada de lluvias y vamos a tener inundaciones en algunos lugares, porque para colmo, la mancha urbana ha creado tantos pavimentos que el agua ya no percola. Entonces el agua se va a la alcantarilla y tiene que buscar salida y tenemos que meter bombas. Esto ya no lo expliqué. Cuando se forma el drenaje, en la época de Porfirio Díaz, el drenaje funcionaba por gradiente, o sea, por desnivel, y funcionaba. ¿Pero qué creen? Que chupamos tanta agua del subsuelo que la ciudad, no es esta mano, hizo esto, se vino abajo, se hundió, entonces el agua ya no pudo salir, porque antes estaba alta, entonces el agua, estoy a la inversa, el agua salía, se hunde la Ciudad de México y el agua ya no sale. Entonces hay que meter bombas para sacar el agua. Si nosotros empezamos a tener consumos cuidadosos,
y el uso de energía, vamos a poder ayudar. Y luego viene la labor de recuperación, que en eso sí su servidor está trabajando para la Comisión Nacional de las Protegidas, porque este libro justamente va en esa tendencia y vamos a recuperar, bueno, ahí sí vamos, ¿no? Todos los ciudadanos estamos de la región, en primero, la región perimetral que da Texcoco, Ciénega, San Juan, apoyar el Nabor Carrillo, se va a hacer un proceso de poco a poco ir recuperando. Son suelos que están alterados desde hace muchos años. Entonces no va a ser un proceso fácil ni inmediato. Pero si vamos recuperando humedales, ganando agua, ahí te va otra. Me dijeron la otra vez en Texcoco, oiga, pues ya que anda por acá, ¿no quiere echarse un tamal de rana? Y le dije, ¿ranas aquí en Texcoco? Dice, sí, dice, de las que bajan del Monte Tlalo, del agua. Dice, nada más que antes las había aquí en el pueblo, pero como ahora ya está bien feo, tenemos que subir a la montaña a agarrarlas desde arriba. Y claro, tú dices, no, pues no me dé la ranita, pues siento feo, ¿no? Pero no falta quien dice, deme 3 para llevar, ¿no? Estas conductas son las que alteran y que los ciudadanos podemos y las autoridades tendrán que hacer lo suyo, ¿no? Ya vino la consulta, hay cuestiones, a veces pues se politiza, pero independientemente de la politización del suceso, el agua ahí está y hay que rescatarlo, ¿no? O sea, ahí está esta recuperación, porque además ya no hablé de las aves acuáticas, de las aves migratorias, de las especies vegetales, hay endémicas. Entonces, es una riqueza que pues por lo menos vamos a ir rescatando poco a poco y emocionando a la gente, porque también viene la mancha urbana, ¿no? La extensión poblacional que exige nuevos terrenos. No es un problema fácil. Lo que sí puedo decir es que si triunfamos en los próximos 10 años y avanzamos en los humedales y ganamos territorios de agua, veremos el futuro promisorio. Ahí está. O sea, si trabajamos, guardamos el consumo, los ciudadanos se solidarizan, entonces podremos ver cómo va creciendo el cuerpo de agua. No va a ser fácil, porque además el agua fue recuperada del subsuelo. Están las bombas. Empezamos eso en 1930, empezamos a chupar. Empezamos en 1920 con 3 bombas, ahorita tenemos más de 3,000 chupando. Y bueno, y luego pues, si no tienes agua te cierran la avenida, ¿no? Pues sí, tienen razón. ¿Pero de dónde traes el agua? Cuetzamala sale carísimo. Michoacán. Entonces creo que va mucho la concientización social y en eso estamos trabajando. Y gracias a ustedes, Margarita, a ti, a Ramsés, a los amigos de la Dirección de Estudios Históricos, que nos permiten platicar de esto y ir poco a poco creando conciencia. Muchísimas gracias, Arturo, por darnos también tú esta visión tan amplia y finalmente encaminar al público en general hacia una educación ambiental y el respeto hacia su entorno ecológico. Muchísimas gracias. ¿Quieren saber por aquí en la sala de Zoom cuál es el nombre de tu libro? Ahorita se los voy a poner hasta la portada ya para que se vayan viendo que sí vamos en serio. Sí, ya varios lo están pidiendo por Facebook y también por aquí por la sala. Eso lo van a... En mi... tengo yo ahí... Hija, no quiero entrar esto. ¿Estoy poniendo la portada? Ya la tienen ahí ustedes, ya está diseñada. Va a quedar, voy a ponerles ahorita dónde va a estar, en unos meses. Dejen darles la dirección para que lo puedan bajar en su momento. Y además tengo más trabajos. Los que quieran ahorita bajar algo, estoy tratando de entrar les pongo la dirección aquí en el chat. Ahí tienen ustedes. Perfecto. La dirección donde están todos los libros, todas las publicaciones y donde será subido en su momento. Todo es gratuito. Todas las publicaciones de su servidor, ahí las consultan, las pueden bajar. Las que son nuevas vienen en buen formato PDF
Yo ya estoy viejito, tengo 60 años, así que hay unas que son del siglo pasado, todas pixeleadas y horribles, pero ahí está todo el material a sus órdenes. Y ahí va a estar este libro. Si quieren ir entrando con el discurso del lago de Texcoco y algunas cosas históricas, hay un libro que se llama Cocotzi, Nuestra Señora de los Remedios. Y ella empieza a hablarse de la noche triste. Y ahí viene lo de la traza de Tenochtitlán, porque el Templo de los Remedios es la contraparte del Tepetzinco, ¿no? Sí. Muy bien. Finalmente, por aquí, Miguel Ángel Molinero agradece toda esta repertorio y por compartirnos la bibliografía, pero quiere saber si hay algún estudio de los mapas de los ríos subterráneos que pasan por Zacatenco, la Basílica de Guadalupe y las aguas termales del Peñón de los Baños. No, porque son filtraciones. Ahí va. Te voy a pasar una ilustración ahorita para que nuestro amigo vea cómo está la cosa. La estoy subiendo. Esta ilustración que estoy subiendo es la composición geológica del lago de Texcoco. Ya casi sube. Y van a poder ahí cómo están las rocas. Ya está ahí arriba para que la Y vean. ya está. Y van a ver ahí justamente tienes del lado izquierdo, en la parte superior, bosques de las lomas, y del lado derecho el peñón viejo, ¿no? O del Marqués. Y vemos que lo primero son esencialmente sedimentos lacustres. Luego tienen ahí la unidad volcánica, diferentes. Entonces, más que ser ríos subterráneos, son drenajes, como si fuera una esponja. No es que exista un cuerpo hidráulico formal, sino son mantos. Son mantos acuíferos o mantos freáticos. Perfecto. Muchísimas gracias. Todas estas imágenes se las vamos a enviar a sus correos electrónicos o las vamos a estar subiendo también al Facebook, sobre todo al chat de esta sesión para que los que no pudieron acceder a la imagen puedan lograrlo posteriormente. Acabo de subir una de cómo Claro. fue la Ciudad de México. Muy bien, excelente. Eso es para que vean cómo era el drenaje en 1910, que era por ¿cómo se llama la ley de esta? Por gravedad, que era por gravedad. Y luego cómo se hunde la ciudad, y entonces ya no puede ser por gravedad, hay que meterle bombas, ¿no? Para sacarla. Ahí lo ven cómo está, se hundió la ciudad por chuparle el agua. Excelente. Arturo, pues el seminario llega a su parte final y pues te queremos agradecer por toda la información que el día de hoy nos compartiste, todos los materiales, y siempre ha sido un gusto recibirte en este seminario. El agradecido soy yo y un abrazo afectuoso, todo mi cariño, y siempre agradecido por permitirme estar con ustedes y llegar al amplio público. Buenas tardes. Por lo tanto, voy a dar las palabras de cierre de la segunda sesión. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección de Estudios Históricos y el equipo del Seminario Permanente Antropología de la Montaña y el Clima le agradece al doctor Arturo Montero por su valiosa participación con la ponencia La cultura lacustre en Mesoamérica. También agradecemos a todo el público presente que nos siguió por la plataforma de Zoom y por el canal de Facebook de la Dirección de Estudios Históricos. A todos ustedes, muchas gracias por su participación.